La doctrina de los ciclos. 1. Esa doctrina, que su más reciente inventor llama del eterno retorno, es formulable así. El número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y sólo capaz, como tal, de un número finito, aunque desmesurado también, de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará a esta misma página a tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo a Nietzsche. Antes de refutarlo, empresa de que ignoro si soy capaz, conviene concebir siquiera de lejos las sobrehumanas cifras que invoca. Empiezo por el átomo. El diámetro de un átomo de hidrógeno ha sido calculado, salvo error, en un 100.000.000º de centímetro. Esa vertiginosa pequeñez no quiere decir que sea indivisible. Al contrario, Rutherford lo define según la imagen de un sistema solar hecho por un núcleo central y por un electrón giratorio 100.000 veces menor que el átomo entero. Dejemos ese núcleo y ese electrón y concibamos un frugal universo compuesto de 10 átomos. Se trata, claro está, de un modesto universo experimental, invisible, ya que no lo sospechan los microscopios, imponderable, ya que ninguna balanza lo apreciaría. Postulemos también, siempre de acuerdo con la conjetura de Nietzsche, que el número de cambios de ese universo son de las maneras en que se pueden disponer los 10 átomos, variando el orden en que estén colocados. ¿Cuántos estados diferentes puede conocer ese mundo antes de un eterno retorno? La indagación es fácil. Basta multiplicar. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Prolija operación que nos da la cifra de 3.628.800. Si una partícula casi infinitesimal de universo es capaz de esa variedad, poca o ninguna fe debemos prestar a una monotonía del cosmos. He considerado 10 átomos. Para obtener 2 gramos de hidrógeno precisaríamos bastante más de 1 billón de billones. Hacer el cómputo de los cambios posibles en ese par de gramos, vale decir, multiplicar 1 billón de billones por cada uno de los números enteros que lo anteceden, es ya una operación muy superior a mi paciencia humana. Ignoro si mi lector está convencido, y yo no lo estoy. El indoloro y casto despilfarro de números enormes obra sin duda ese placer peculiar de todos los excesos, pero la regresión sigue, más o menos, eterna, aunque a plazo remoto. Nietzsche podría replicar: los electrones giratorios de Rutherford son una novedad para mí, así como la idea, tan escandalosa para un filólogo, de que pueda partirse un átomo. Sin embargo, yo jamás desmentí que las vicisitudes de la materia fueran cuantiosas. Yo he declarado solamente que no eran infinitas. Esa verosímil contestación de Friedrich Zarathustra me hace recurrir a George Cantor y a su heroica teoría de los conjuntos. Cantor destruye el fundamento de la tesis de Nietzsche. Afirma la perfecta infinitud del número de puntos del universo y hasta de 1 metro de universo o de una fracción de ese metro. La operación de contar no es otra cosa para él que la de equiparar 2 series. Por ejemplo, si los primogénitos de todas las casas de Egipto fueron matados por el ángel, salvo los que habitaban en casa que tenía en la puerta una señal roja, es evidente que tantos se salvaron como señales rojas había, sin que esto importe enumerar cuántos fueron. Aquí es indefinida la cantidad. Otras agrupaciones hay en que es infinita. El conjunto de los números naturales es infinito, pero es posible demostrar que son tantos los impares como los pares. Al 1 corresponde el 2, al 3 corresponde el 4, al 5 corresponde el 6, etc. La prueba es tan irreprochable como paladí, pero no difiere de la siguiente, de que hay tantos múltiplos de 3018 como números hay, sin excluir de estos al 3018 y sus múltiplos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 6036, al 3 corresponde el 9054, al 4 corresponde el 12072, etc. Cabe afirmar lo mismo de sus potencias, por más que éstas se vayan ratificando a medida que progresemos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 3018 al cuadrado, o sea, el 9.108.324,
al 3, etc. Una genial aceptación de estos hechos ha inspirado la fórmula de que una colección infinita, verbigracia la serie natural de números enteros, es una colección cuyos miembros pueden desdoblarse a su vez en series infinitas. Mejor, para eludir toda ambigüedad, conjunto infinito es aquel conjunto que puede equivaler a uno de sus conjuntos parciales. La parte, en esas elevadas latitudes de la numeración, no es menos copiosa que el todo. La cantidad precisa de puntos que hay en el universo, la cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro, o en un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar. La serie de los números naturales está bien ordenada. Vale decir, los términos que la forman son consecutivos. El 28 precede al 29 y sigue al 27. La serie de los puntos del espacio, o de los instantes del tiempo, no es ordenable así. Ningún número tiene un sucesor o un predecesor inmediato. Es como la serie de los quebrados según la magnitud. ¿Qué fracción enumeraremos después de un medio? No 51 partido por 100, porque 101 partido por 200 está más cerca. No 101 partido por 200, porque más cerca está 201 partido por 400. No 201 partido por 400, porque más cerca, etc. Igual sucede con los puntos, según George Cantor. Podemos siempre intercalar otros más, en número infinito. Sin embargo, debemos procurar no concebir tamaños decrecientes. Cada punto ya es el final de una infinita subdivisión. El roce del hermoso juego de Cantor con el hermoso juego de Zaratustra es mortal para Zaratustra. Si el universo consta de un número infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones, y la necesidad de un regreso queda vencida. Queda su mera posibilidad computable en cero. 2. Escribe Nietzsche hacia el otoño de 1883. Esta lenta araña arrastrándose a la luz de la luna, y esta misma luz de la luna, y tú y yo cuchicheando en el portón, cuchicheando de eternas cosas. ¿No hemos coincidido ya en el pasado? ¿Y no recurriremos otra vez en el largo camino, en ese largo, tembloroso camino, no recurriremos eternamente? Así hablaba yo, y siempre con voz menos alta, porque me daban miedo mis pensamientos y mis transpensamientos. Escribe Eudemo, parafraseando de Aristóteles unos 3 siglos antes de la cruz. Si hemos de creer a los pitagóricos, las mismas cosas volverán puntualmente y estaréis conmigo otra vez, y yo repetiré esta doctrina, y mi mano jugará con este bastón, y así de lo demás. En la cosmogonía de los estoicos, Zeus se alimenta del mundo. El universo es consumido cíclicamente por el fuego que lo engendró, y resurge de la aniquilación para repetir una idéntica historia. De nuevo se combinan las diversas partículas seminales, de nuevo informan piedras, árboles y hombres, y aún virtudes y días, ya que para los griegos era imposible un nombre sustantivo sin alguna corporeidad. De nuevo cada espada y cada héroe, de nuevo cada minuciosa noche de insomnio. Como las otras conjeturas de la escuela del pórtico, esa de la repetición general cundió por el tiempo, y su nombre técnico, apocatástasis, entró en los evangelios, Hechos de los Apóstoles 3:21, si bien con intención indeterminada. El libro 12 de las Civitas Dei, de San Agustín, dedica varios capítulos a rebatir tan abominable doctrina. Esos capítulos que tengo a la vista son harto enmarañados para el resumen, pero la furia episcopal de su autor parece preferir 2 motivos. Uno, la aparatosa inutilidad de esa rueda. Otro, la irrisión de que el logos muera como una provista en la cruz, en funciones interminables. Las despedidas y el suicidio pierden su dignidad si les menudean. San Agustín debió pensar lo mismo de la crucifixión. De ahí que rechazara con escándalo el parecer de los estoicos y pitagóricos. Estos argüían que la ciencia de Dios no puede comprender cosas infinitas y que esta eterna rotación del proceso mundial sirve para que Dios lo vaya aprendiendo y se familiarice con él. San Agustín se burla de sus vanas revoluciones y afirma que Jesús es la vía recta que nos permite huir del laberinto circular de tales engaños. En aquel capítulo de su lógica, que trata de la ley de la causalidad, John Stuart Mill declara que es concebible, pero no verdadera, una repetición periódica de la historia, y cita la égloga mesiánica de Virgilio. Jam redit et virgo,
Redeunt Saturnia regna. Nietzsche, helenista, ¿pudo acaso ignorar a esos precursores? Nietzsche, el autor de los fragmentos sobre los presocráticos, ¿pudo no conocer una doctrina que los discípulos de Pitágoras aprendieron? Es muy difícil creerlo, e inútil. Es verdad que Nietzsche ha indicado en memorable página el preciso lugar en que la idea de un eterno retorno lo visitó. Un sendero en los bosques de Silvaplana, cerca de un vasto bloque piramidal, un mediodía del agosto de 1881. A 6.000 pies del hombre y del tiempo. Es verdad que ese instante es uno de los honores de Nietzsche. Inmortal el instante, dejará escrito, en que yo engendré el eterno regreso. Por ese instante yo soporto el regreso. Unschuld des Werden, 2308. Opino, sin embargo, que no debemos postular una sorprendente ignorancia, ni tampoco una confusión humana, harto humana, entre la inspiración y el recuerdo, ni tampoco un delito de vanidad. Mi clave es de carácter gramatical, casi diré sintáctico. Nietzsche sabía que el eterno recurso es de las fábulas, o miedos, o diversiones que recurren eternamente, pero también sabía que la más eficaz de las personas gramaticales es la primera. Para un profeta, cabe asegurar que es la única. Derivar su revelación de un epítome o de la historia, filosofía y greco-romana y de los profesores suplentes Ritter y Preller era imposible a Zaratustra por razones de voz y de anacronismo, cuando no tipográficas. El estilo profético no permite el empleo de las comillas ni la erudita alegación de libros y autores. Si mi carne humana asimila carne brutal de ovejas, ¿quién impedirá que la mente humana asimile estados mentales humanos? De mucho repensarlo y de padecerlo. El eterno regreso de las cosas es ya de Nietzsche, y no de un muerto, que es apenas un hombre griego. No insistiré. Ya Miguel de Unamuno tiene su página sobre esa prohijación de los pensamientos. Nietzsche quería hombres capaces de aguantar la inmortalidad. Lo digo con palabras que están en sus cuadernos personales, en el Nachlass, donde grabó también estas otras. Si te figuras una larga paz antes de renacer, te juro que piensas mal. Entre el último instante de la conciencia y el primer resplandor de una vida nueva, hay ningún tiempo. El plazo dura lo que un rayo, aunque no basten a medirlo billones de años. Si falta un yo, la infinitud puede equivaler a la sucesión. Antes de Nietzsche, la inmortalidad personal era una mera equivocación de las esperanzas, un proyecto confuso. Nietzsche la propone como un deber, y le confiere la lucidez atroz de un insomnio. El no dormir, leo en el antiguo tratado de Robert Barton, harto crucifica a los melancólicos, y nos consta que Nietzsche padeció esa crucifixión y tuvo que buscar salvamento en el amargo hidrato del cloral. Nietzsche quería ser Walt Whitman, quería minuciosamente enamorarse de su destino. Siguió un método heroico. Desenterró la intolerable hipótesis griega de la eterna repetición y procuró educir de esa pesadilla mental una ocasión de júbilo. Buscó la idea más horrible del universo y la propuso a la delectación de los hombres. El optimista flojo suele imaginar que es nietzscheano. Nietzsche lo enfrenta con los círculos del eterno regreso y lo escupe así de su boca. Escribió Nietzsche: no anhelar distantes venturas y favores y bendiciones, sino vivir de modo que queramos volver a vivir y así por toda la eternidad. Mautner objeta que atribuir la menor influencia moral, vale decir práctica, a la tesis del eterno retorno es negar la tesis, pues equivale a imaginar que algo puede acontecer de otro modo. Nietzsche respondería que la formulación del regreso eterno y su dilatada influencia moral, vale decir práctica, y las cavilaciones de Mautner y su refutación de las cavilaciones de Mautner son otros tantos necesarios momentos de la historia mundial, obra de las agitaciones atómicas. Con derecho podría repetirlo, que ya dejó escrito: basta que la doctrina de la repetición circular sea probable o posible. La imagen de una mera posibilidad nos puede estremecer y rehacer. ¿Cuánto no ha obrado la posibilidad de las penas eternas? Y en otro lugar escribe: en el instante en que se presenta esa idea, varían todos los colores y hay otra historia. 3.
Alguna vez nos deja pensativos la sensación de haber vivido ya ese momento. Los partidarios del eterno regreso nos juran que así es, e indagan una corroboración de su fe en esos perplejos estados. Olvidan que el recuerdo importaría una novedad que es la negación de la tesis y que el tiempo lo iría perfeccionando, hasta el ciclo distante en que el individuo ya prevé su destino y prefiere obrar de otro modo. Nietzsche, por lo demás, no habló nunca de una confirmación mnemónica del regreso. Tampoco habló, y eso merece destacarse también, de la finitud de los átomos. Nietzsche niega los átomos. La atomística no le parecía otra cosa que un modelo del mundo, hecho exclusivamente para los ojos y para el entendimiento aritmético. Para fundar su tesis habló de una fuerza limitada, desenvolviéndose en el tiempo infinito, pero incapaz de un número ilimitado de variaciones. Obró no sin perfidia. Primero nos precave contra la idea de una fuerza infinita. Cuidémonos de tales orgías del pensamiento, y luego, generosamente, concede que el tiempo es infinito. Asimismo, le agrada recurrir a la eternidad anterior. Por ejemplo, un equilibrio de la fuerza cósmica es imposible, pues, de no serlo, ya se habría operado en la eternidad anterior. O si no, la historia universal ha sucedido un número infinito de veces en la eternidad anterior. La invocación parece válida, pero conviene repetir que esa eternidad anterior, o a eternitas aparte ante, según le dijeron los teólogos, no es otra cosa que nuestra incapacidad natural de concebirle principio al tiempo. Adolecemos de la misma incapacidad en lo referente al espacio, de suerte que invocar una eternidad anterior es tan decisivo como invocar una infinidad a mano derecha. Lo diré con otras palabras. Si el tiempo es infinito para la intuición, también lo es el espacio. Nada tiene que ver esa eternidad anterior con el tiempo real discurrido. Retrocedamos al primer segundo y notaremos que éste requiere un predecesor, y ese predecesor otro más, y así infinitamente. Para restañar ese regressus in infinitum, San Agustín resuelve que el primer segundo del tiempo coincide con el primer segundo de la creación. Non in tempore sed cum tempore incepit creatio. Nietzsche recurre a la energía. La segunda ley de la termodinámica declara que hay procesos energéticos que son irreversibles. El calor y la luz no son más que formas de la energía. Basta proyectar una luz sobre una superficie negra para que se convierta en calor. El calor, en cambio, ya no volverá a la forma de la luz. Esa comprobación de aspecto inofensivo o insípido anula el laberinto circular del eterno retorno. La primera ley de la termodinámica declara que la energía del universo es constante. La segunda, que esa energía propende a la incomunicación, al desorden, aunque la cantidad total no decrece. Esa gradual desintegración de las fuerzas que componen el universo es la entropía. Una vez igualadas las diversas temperaturas, una vez excluida o compensada toda acción de un cuerpo sobre otro, el mundo será un fortuito concurso de átomos. En el centro profundo de las estrellas, ese difícil y mortal equilibrio ha sido logrado. La fuerza de intercambios, el universo entero lo alcanzará y estará tibio y muerto. La luz se va perdiendo en calor. El universo minuto por minuto se hace invisible. Se hace más liviano, también. Alguna vez ya no será más que calor, calor equilibrado, inmóvil, igual. Entonces habrá muerto. Una certidumbre final, esta vez de orden metafísico. Aceptada la tesis de Zaratustra, no acabo de entender cómo dos procesos idénticos dejan de aglomerarse en uno. ¿Basta la mera sucesión no verificada por nadie? A falta de un arcángel especial que lleve la cuenta, ¿qué significa el hecho de que atravesamos el ciclo 13.514 y no el primero de la serie o el número 322 con el exponente 2000? Nada para la práctica, lo cual no daña al pensador. Nada para la inteligencia, lo cual ya es grave. Salto Oriental, 1934. El tiempo circular. Yo suelo regresar eternamente al eterno regreso. En estas líneas procuraré, con el socorro de algunas ilustraciones históricas, definir sus tres modos fundamentales. El primero ha sido imputado a Platón. Este, en el 39º párrafo del Timeo, afirma que los 7 planetas, equilibradas sus diversas velocidades, regresarán al punto inicial de partida.
revolución que constituye el año perfecto. Cicerón, de la naturaleza de los dioses, libro segundo, admite que no es fácil el cómputo de ese vasto período celestial, pero que ciertamente no se trata de un plazo ilimitado. En una de sus obras perdidas, le fija 12.954, de los que nosotros llamamos años. Tácito, Diálogo de los Oradores 16. Muerto Platón, la astrología judiciaria cundió en Atenas. Esta ciencia, como nadie lo ignora, afirma que el destino de los hombres está regido por la posición de los astros. Algún astrólogo que no había examinado en vano el Timeo formuló este irreprochable argumento. Si los períodos planetarios son cíclicos, también la historia universal lo será. Al cabo de cada año platónico renacerán los mismos individuos y cumplirán el mismo destino. El tiempo atribuyó a Platón esa conjetura. En 1616 escribió Lucilio Vanini: de nuevo Aquiles irá a Troya. Renacerán las ceremonias y religiones. La historia humana se repite. Nada hay ahora que no fue. Lo que ha sido, será. Pero todo ello, en general, no, como determina Platón, en particular. De Admirandis Naturae Arcanis, Diálogo 52. En 1643, Thomas Brown declaró en una de las notas del primer libro de la Religio Medici: Año de Platón, Plato's Year, es un curso de siglos después del cual todas las cosas recuperarán su estado anterior, y Platón, en su escuela, de nuevo explicará esta doctrina. En este primer modo de concebir el eterno regreso, el argumento es astrológico. El segundo está vinculado a la gloria de Nietzsche, su más patético inventor o divulgador. Un principio algebraico lo justifica. La observación de que un número n de objetos, átomos en la hipótesis de Le Bon, fuerzas en la de Nietzsche, cuerpos simples en la del comunista Blanqui, es incapaz de un número infinito de variaciones. De las tres doctrinas que he enumerado, la mejor razonada y la más compleja es la de Blanqui. Este, como Demócrito, Cicerón, Cuestiones Académicas, libro segundo 40, abarrota de mundos facsimilares y de mundos disímiles no solo el tiempo, sino el interminable espacio también. Su libro hermosamente se titula L'éternité par les astres, la eternidad a través de los astros, 1872. Muy anterior, es un lacónico pero suficiente pasaje de David Hume. Consta en los Dialogues Concerning Natural Religion, 1779, que se propuso traducir Schopenhauer. Que yo sepa, nadie lo ha destacado hasta ahora. Lo traduzco literalmente. No imaginemos la materia infinita, como lo hizo Epicuro. Imaginémosla finita. Un número finito de partículas no es susceptible de infinitas transposiciones. En una duración eterna, todos los órdenes y colocaciones posibles ocurrirán un número infinito de veces. Este mundo, con todos sus detalles, hasta los más minúsculos, ha sido elaborado y aniquilado, y será elaborado y aniquilado, infinitamente. Dialogues 8. De esta serie perpetua de historias universales idénticas observa Bertrand Russell. Muchos escritores opinan que la historia es cíclica, que el presente estado del mundo, con sus pormenores más ínfimos, tarde o temprano volverá. ¿Cómo formulan esa hipótesis? Diremos que el estado posterior es numéricamente idéntico al anterior. No podemos decir que ese estado ocurre dos veces, pues ello postularía un sistema cronológico, since that would imply a system of dating, que la hipótesis nos prohíbe. El caso equivaldría al de un hombre que da la vuelta al mundo. No dice que el punto de partida y el punto de llegada son dos lugares diferentes, pero muy parecidos. Dice que son el mismo lugar. La hipótesis de que la historia es cíclica puede enunciarse de esta manera. Formemos el conjunto de todas las circunstancias contemporáneas de una circunstancia determinada. En ciertos casos, todo el conjunto se precede a sí mismo. An Inquiry into Meaning and Truth, 1940, página 102. Arribo al tercer modo de interpretar las eternas repeticiones. El menos pavoroso y melodramático, pero también el único imaginable. Quiero decir, la concepción de ciclos similares, no idénticos. Imposible formar el catálogo infinito de autoridades. Pienso en los días y las noches de Brahma, en los períodos cuyo inmóvil reloj es una pirámide, muy lentamente desgastada por el ala de un pájaro que cada 1001 años la roza, en los hombres del Hesíodo que degeneran desde el oro hasta el hierro, en el mundo de Heráclito, que es engendrado por el fuego y que cíclicamente devora el fuego,
en el mundo de Séneca y de Crisipo, en su aniquilación por el fuego, en su renovación por el agua, en la cuarta bucólica de Virgilio y en el espléndido eco de Shelley, en el Eclesiastés, en los Teósofos, en la historia decimal que ideó Condorcet, en Francis Bacon y en el Uspensky, en Gerald Heard, en Spengler y en Vico, en Schopenhauer, en Emerson, en los First Principles de Spencer y en Eureka de Poe. De tal profusión de testimonios, bástame copiar uno, de Marco Aurelio. Aunque los años de tu vida fueren 3000 o 10 veces 3000, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora, ni vive otra que la que pierde. El término más largo y el más breve son, pues, iguales. El presente es de todos. Morir es perder el presente, que es un lapso brevísimo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitarle lo que no tiene. Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas y que para el espectador es igual verlas un siglo o dos infinitamente. Reflexiones 14. Si leemos con alguna seriedad las líneas anteriores, id est, si nos resolvemos a no juzgarlas una mera exhortación o moralidad, veremos que declaran o presuponen dos curiosas ideas. La primera, negar la realidad del pasado y del porvenir. La enuncia este pasaje de Schopenhauer. La forma de aparición de la voluntad es sólo el presente, no el pasado ni el porvenir. Estos no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de razón. Nadie ha vivido en el pasado. Nadie vivirá en el futuro. El presente es la forma de toda vida. El mundo como voluntad y representación, primer tomo 54. La segunda, negar como el Eclesiastés cualquier novedad. La conjetura de que todas las experiencias del hombre son de algún modo análogas puede a primera vista parecer un mero empobrecimiento del mundo. Si los destinos de Edgar Allan Poe, de los Vikings, de Judas Iscariote y de mi lector secretamente son el mismo destino, el único destino posible, la historia universal es la de un solo hombre. En rigor, Marco Aurelio no nos impone esta simplificación enigmática. Yo imaginé hace tiempo un cuento fantástico a la manera de León Bloy. Un teólogo consagra toda su vida a confutar a un heresiarca. Lo vence en intrincadas polémicas, lo denuncia, lo hace quemar. En el cielo descubre que para Dios el heresiarca y él forman una sola persona. Marco Aurelio afirma la analogía, no la identidad de los muchos destinos individuales. Afirma que cualquier lapso, un siglo, un año, una sola noche, tal vez el inasible presente, contiene íntegramente la historia. En su forma extrema, esa conjetura es de fácil refutación. Un sabor difiere de otro sabor. 10 minutos de dolor físico no equivalen a 10 minutos de álgebra. Aplicada a grandes períodos, a los 70 años de edad que el libro de los Salmos nos adjudica, la conjetura es verosímil o tolerable. Se reduce a afirmar que el número de percepciones, de emociones, de pensamientos, de vicisitudes humanas es limitado, y que antes de la muerte lo agotaremos. Repite Marco Aurelio, quien ha mirado lo presente, ha mirado todas las cosas, las que ocurrieron en el insondable pasado, las que ocurrirán en el porvenir. Reflexiones, libro sexto, 37. En tiempos de auge, la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar. En tiempos que declinan, como estos, es la promesa de que ningún oprobio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos.